Tengo 84 años y todavía puedo distinguir el olor del aceite de motor mezclado con metal caliente. Ese olor no es nostalgia, es identidad. Durante 41 años trabajé como mecánico en un taller que monté con mis propias manos en las afueras de Guadalajara, y cada peso que gané lo convertí en algo concreto: comida en la mesa, zapatos nuevos para mis hijos y esta casa. Esta casa modesta, con su patio de cemento y su barda de bloc que yo mismo levanté un verano que me quemé los hombros de estar al sol, es el resumen de mi vida. Y fue exactamente esta casa la que mi hija mayor y su marido empezaron a vender a mis espaldas, mientras yo todavía vivía en ella, mientras todavía respiraba. No lo entendí de inmediato. Eso es lo que más me cuesta admitir. No la traición en sí, sino el tiempo que tardé en verla. Un hombre viejo que a veces pierde el equilibrio se convierte fácilmente en un peligro para sí mismo. Un hombre cuya voz ya no truena como antes se convierte fácilmente en alguien que ya no puede decidir. Yo soy Ernesto Villanueva, mecánico retirado, padre de 3, abuelo de 5. Durante toda mi vida mantuve a mi familia con estas manos que ahora tiemblan un poco, y jamás pedí reconocimiento por eso. Pero tampoco esperaba esto. Si alguna vez sintieron que su propia familia los empieza a ver como un problema a resolver, como una carga que interfiere con sus planes, presionen el botón de suscripción y escriban desde dónde nos están viendo. Este canal existe para los que hemos cargado toda una vida y merecemos que alguien nos escuche antes de que nos archiven. Todo empezó con esa amabilidad que se siente rara. Mi hija Graciela y su marido Rodrigo comenzaron a aparecer más seguido de lo normal. Traían comida en tuppers, se ofrecían a llevarme al médico, preguntaban por los papeles de la casa para tenerlos ordenados, se quedaban más tiempo del habitual. Al principio pensé que por fin se habían dado cuenta de que estaba solo, que me necesitaban, que les importaba. Pero un mecánico que ha pasado 40 años diagnosticando fallas que no siempre hacen ruido, aprende algo importante. El problema más peligroso es el que no suena, el que trabaja en silencio hasta que revienta. Esta casa no es solo paredes y techo. La empecé a construir en 1974, cuando tenía 30 años, y el banco me prestó lo justo para comprar el terreno y los materiales de la primera losa. Trabajé de lunes a domingo durante 3 años para levantarla, y mi esposa Carmen me traía el almuerzo en una canasta de mimbre y se sentaba conmigo en la sombra sin decir nada, solo acompañándome. Carmen murió hace 8 años. Pero cuando camino por el pasillo de esta casa y huelo el olor particular que tienen las paredes viejas, ese olor a cal y tiempo, la siento todavía. Cada cuarto tiene una historia que solo yo sé. Cada grieta en el techo la recuerdo cuando apareció. Esta casa es mi conversación con Carmen, y nadie tiene derecho a interrumpirla. Los papeles empezaron a moverse. Primero una carpeta con las escrituras que juraba haber dejado en el cajón del buró. Después el estado de cuenta del banco que desapareció 3 días antes de que Graciela me propusiera ayudarme a revisar las cuentas. Luego llegaron cobros por servicios que yo nunca contraté. Una membresía, un seguro médico diferente al mío, cargos que no reconocía. Cuando le mencioné a Rodrigo que algo no cuadraba, me miró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños y dijo: «Suegro, tranquilo. Seguro usted ya no se acuerda. Son muchas cosas para tener en la cabeza a su edad». Lo dijo sin malicia visible, con cuidado, y eso, exactamente eso, fue lo que más me lastimó. No el insulto disfrazado, sino la facilidad con que lo usó, como si llevara tiempo practicándolo. Después vinieron las conversaciones sobre el asilo. No eran conversaciones agresivas. Eran peores que eso. Eran conversaciones amables. «Papá, allá tendría atención médica de planta. Papá, usted se merece descansar. Ya trabajó toda su vida. Papá,
Nosotros no podemos estar pendientes todo el tiempo. Usted lo entiende, ¿verdad? Graciela siempre terminaba sus frases con esa pregunta que no era pregunta, que era un empujón. Yo me sentaba en la silla de la cocina, la silla que yo mismo tapicé hace 20 años porque Carmen la quería, aunque ya el vinil está cuarteado, y los escuchaba decirme por qué debía irme de mi propia casa. No respondía, miraba el mantel, pero mi silencio no era rendición. Era lo único que en ese momento era completamente mío. La noche que lo confirmé todo no la voy a olvidar mientras viva. No podía dormir. Las piernas me molestaban, como pasa seguido, y me levanté a buscar agua. El pasillo estaba oscuro y la luz de la cocina estaba prendida. Escuché la voz de Rodrigo, tranquila, casi sin emoción. El notario dijo que si conseguimos la declaración de incapacidad antes de fin de mes, podemos firmar el contrato de compraventa en diciembre. Y Graciela respondió, ¿y si él se opone? Y Rodrigo dijo, con la documentación que ya tenemos del médico y lo del banco, no va a poder oponerse. Está todo armado. Me quedé parado en el pasillo con el vaso vacío en la mano. El piso de mosaico estaba frío bajo mis pies. El corazón me latía despacio, profundo, como cuando aprietas un tornillo hasta el fondo y sientes la resistencia antes de que ceda. No lloré, no grité, no hice ningún ruido. Solo me quedé ahí, en la oscuridad de mi propio pasillo, en el piso que yo mismo coloqué hace 30 años, y entendí que esto ya no era un malentendido familiar. Era un plan, organizado, con fechas, con papeles, contra mí. Me fui a mi cuarto y me acosté sin hacer ruido. Miré el techo largo rato. La mancha de humedad que apareció el invierno pasado y que no había podido arreglar todavía. Y empecé a pensar, despacio, con la misma calma que uno necesita para diagnosticar un motor que nadie más ha podido reparar. No pensé en cómo vengarme. Pensé en cómo protegerme, en qué tenía, en qué me faltaba, en quién podía ayudarme, en cuánto tiempo tenía antes de que ellos se movieran. Al día siguiente entré al taller. Hace años que ya no trabajo, pero el taller sigue ahí, en el patio trasero, exactamente como lo dejé el día que me retiré. Las herramientas colgadas en su lugar, cada una en el gancho que le corresponde. La llave de cruz, los dados ordenados por tamaño, la prensa de banco que compré de segunda mano en 1983 y que nunca me falló. El banco de trabajo de madera que hice yo mismo, porque los que vendían en la ferretería eran muy caros y yo sabía que podía construir uno mejor. El olor a aceite viejo y metal nunca se va del todo. Y ese día, ese olor me devolvió algo que no sabía que había perdido. La sensación de saber quién soy. Me senté en el banco y estuve un buen rato mirando las paredes, sin ver nada en particular. Y entonces me acordé de algo que le repetía a mis ayudantes cada vez que alguno quería arreglar algo a la fuerza, con prisa. Con prisa solo rompes más. Primero entiende qué está fallando. Después, y solo después, actúas. Ese principio me había funcionado 41 años en el taller. Me iba a funcionar ahora también. Empecé a escribir esa misma tarde. Saqué una libreta vieja de tapas duras, de las que ya no se consiguen en las papelerías, de pasta dura color café y hojas rayadas, y anoté todo lo que recordaba desde el principio. Fechas exactas, conversaciones con las frases que podía reproducir, nombres de personas que habían llamado a la casa preguntando por la propiedad sin que yo les hubiera dado mi número. Los cobros que no reconocía, con montos y fechas. Los papeles que habían desaparecido y la última vez que los había visto. Todo lo escribí con letra pequeña y apretada, como cuando anotaba los presupuestos de los clientes en los buenos tiempos, sin adornos, sin desahogos, sin drama. Solo los hechos, uno por uno, en orden cronológico, como se ordenan las piezas de un motor antes de rearmarlos. Cada pieza en su lugar, cada conexión visible, cada falla identificada.
Esa libreta se convirtió en mi herramienta más importante. Necesitaba a alguien fuera de la familia. Eso quedó claro desde el primer momento. Y eso era lo más difícil. No porque no supiera a quién buscar, sino porque toda mi vida fui el tipo que resuelve sus problemas solo, que no le pide ayuda a nadie, que carga lo que tiene que cargar sin quejarse. Pero entonces me acordé de algo que le dije a mi hijo menor una vez, cuando era chamaco y no quería pedirle ayuda a un compañero en la escuela. Pedir ayuda cuando la necesitas no es debilidad, es inteligencia. Llamé a don Aurelio Méndez, un amigo de toda la vida que había sido actuario antes de jubilarse. No le expliqué mucho. Le dije: Aurelio, necesito que me ayudes con algo importante. Vino al día siguiente. Nos sentamos en el taller, como tantas veces en la vida. Le conté todo desde el principio. Don Aurelio me escuchó sin interrumpirme, sin hacer esas caras que te hacen sentir que ya eres un caso perdido, sin darme palmadas en el hombro. Cuando terminé, se quedó callado unos momentos. Luego me dijo: Ernesto, lo que me estás describiendo tiene nombre legal. Se llama violencia patrimonial contra adultos mayores. Y en México es un delito tipificado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Hizo una pausa y luego agregó: Y tú no estás loco. Tú eres una víctima con derechos. Esas dos frases me cambiaron todo el panorama. De golpe ya no era el abuelo confundido que necesitaba que lo ayudaran. Era un hombre con derechos que habían sido violados. Don Aurelio me llevó con una abogada especializada en derechos de adultos mayores en Guadalajara. Era una mujer de unos 45 años, con voz directa y sin rodeos, que revisó mis documentos, los que todavía tenía, y me hizo preguntas que me mostraron que alguien por fin me tomaba en serio. Me explicó qué significaba una declaración de incapacidad, cuáles eran mis derechos para impugnarla y cómo podía documentar mi estado cognitivo real. Ordenó una evaluación neuropsicológica independiente y empezó a revisar los cobros y los movimientos bancarios que yo había anotado en mi libreta, buscando irregularidades. Comencé a sentir algo que hacía mucho no sentía: claridad. No victoria todavía, solo claridad. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cuando se dan cuenta de que las personas a las que le dieron toda su vida están armando un expediente para declararlos incapaces, no por su bien, sino para quitarles su casa mientras aún viven, ¿se quedarían callados? ¿Firmarían? ¿O decidirían, como yo, que la dignidad no tiene fecha de vencimiento? Escríbanlo en los comentarios, porque su respuesta puede darle valor a alguien que en este momento está leyendo esto y todavía no sabe si tiene derecho a pelear. En casa, mientras tanto, seguí comportándome exactamente igual. Y eso fue lo más difícil de todo. Sentarme a la mesa con Graciela y Rodrigo, escuchar sus planes disfrazados de preocupación, ver cómo Rodrigo me explicaba lentamente las cosas como si yo no entendiera, y no decir nada. Una tarde Graciela me tomó la mano y me dijo: «Papá, todo lo que hacemos es porque te queremos. ¿Lo sabes?» La miré a los ojos, directo, tranquilo, y le dije: «Sí, solo eso». Por dentro estaba anotando la fecha, la hora, las palabras exactas. Ellos creían que me habían convencido, que ya no iba a oponer resistencia. Los dejé creer eso. Un buen mecánico nunca avisa cuando ya encontró la falla. La evaluación neuropsicológica demostró lo que yo sabía. Mis funciones cognitivas estaban dentro de los rangos normales para mi edad. Olvido dónde dejé las llaves a veces, pero ¿quién no olvida? Mi memoria para conversaciones, fechas, detalles, contexto, todo documentado y en orden. La declaración de incapacidad que planeaban no tenía sustento clínico. La abogada además encontró irregularidades en los trámites que Rodrigo había iniciado ante el registro público de la propiedad. Había un poder notarial que supuestamente yo había firmado,
Pero la firma no coincidía con mis documentos originales. Un perito calígrafo lo confirmó. No era mi firma. Alguien, bajo mi nombre, había intentado crear un instrumento legal sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Eso ya no era violencia patrimonial. Eso era falsificación de documentos. Un delito grave. Llamé a Graciela un martes por la mañana y le dije, con la misma voz de siempre: «Mija, vengan hoy en la tarde. Necesito hablar con ustedes». Silencio breve del otro lado. «¿Pasa algo, papá?» «Vengan», le dije, y colgué. Cuando llegaron estaban juntos, como era de esperarse. Me senté en la cabecera de la mesa, mi lugar, el que siempre ha sido mío, y extendí las carpetas. El dictamen neuropsicológico, el informe de la abogada, el análisis pericial de la firma, las irregularidades en el registro público, los cobros no autorizados documentados. Rodrigo miró la primera hoja y se puso pálido de una manera que no tiene actuación posible. Graciela empezó a hablar, rápido, con esa urgencia que tiene quien sabe que se le acaba el tiempo. Levanté la mano y dije: «No, escúchenme. Les dije que no quería ir a los tribunales, no porque no pudiera, sino porque eso no era lo que buscaba. Les dije que no hacía esto con odio, porque yo no construí mi vida odiando a nadie, y no iba a empezar ahora. Pero les dije también, con toda la claridad que tuve en la vida, que tenía todo lo necesario para presentar una denuncia penal por falsificación y violencia patrimonial, y que lo haría sin dudar si era necesario. Y les dije lo que debía haberles dicho desde mucho antes. Esta casa no es su herencia anticipada. Esta casa es mi vida y la vida de su madre, y lo que hagamos con ella lo decido yo. No ustedes, no un notario, no un juez que no me conoce. Yo. Mientras esté vivo, yo». Graciela lloró. Rodrigo no dijo nada por un tiempo muy largo. Yo no lloré. No tenía por qué. Por primera vez en mucho tiempo estaba parado en terreno firme. Han pasado 2 años de esa tarde en la mesa. Graciela y yo hablamos poco, lo necesario, lo cordial, lo justo para no romper del todo algo que ya está roto de todas formas. Rodrigo no aparece. Sé que hay una fractura que no se va a reparar sola, y que tal vez no se repare nunca de la manera que uno habría querido. Eso duele, no lo voy a negar. Un padre que amó a sus hijos toda la vida y que tiene que sentarse solo a la mesa que él mismo construyó, carga con una tristeza que no desaparece por completo, que a veces regresa en las noches o en las mañanas de domingo, cuando la casa está muy callada. Pero hay algo que ya no cargo: la mentira. Ya no cargo la mentira de que todo estaba bien cuando no lo estaba. Cada mañana me levanto, me sirvo un café negro, salgo al patio y escucho los pájaros que se posan en la barda que yo mismo levanté hace 50 años. Y eso es mío. Nadie me lo quitó. Mi nieto, Diego, el hijo del menor, que no tuvo nada que ver con todo esto, me llama seguido. Tiene 18 años y una franqueza que me recuerda a mí de joven. Una noche me preguntó: «Abuelo, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo?». Pensé un momento, con honestidad, y le respondí: «Me arrepiento de haber tardado tanto en ver lo que pasaba. Me arrepiento de haber confundido el silencio con paz, pero de haberme defendido, no. De eso no me arrepiento, ni me voy a arrepentir». Diego se quedó callado un momento y luego dijo: «Yo hubiera hecho lo mismo, abuelo». Esa frase, dicha por un muchacho de 18 años, vale más que cualquier sentencia. Ahora les hago una pregunta que nadie me hizo a mí cuando todavía era tiempo. ¿La dignidad es algo que se pierde con los años, con el temblor en las manos y los nombres que a veces se escapan, o es lo único que puede sobrevivir cuando todo lo demás cede? Piénsenlo. Y si conocen a alguien, un padre, una madre, un abuelo, a quien su familia está empezando a ver como un estorbo, en lugar de como una persona, compartan esta historia. Porque el silencio siempre protege al que hace daño, nunca a quien lo recibe.